aquí en Expert TV Woman. Y el día de hoy, bueno, como pueden observar, me autoinvité y estaremos hablando de mitología griega o mitología grecolatina, porque también se extiende a lo que fue el Imperio Romano en la antigüedad. Este tema me lo han estado solicitando, por lo cual me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes. Y pues me gustaría darles la más cordial bienvenida, recordarles que estamos ya en actividades y en diversas situaciones. Acabamos de tener un viaje al Santuario de las Luciérnagas y una visita guiada a Cacaxtla, y bueno, pues prepárense porque nos vamos a Puebla próximamente para la temporada de chiles en nogada, así que a disfrutar muchísimo. Habrá un programa especial de Puebla precisamente para ello. Y bueno, pues me gustaría pues hacer una referencia general a lo que es la mitología. Se cree que un mito es básicamente una mentira, aunque mucho de ello tiene que ver con la tradición oral y sobre todo con los escritores, en el caso de Virgilio, de Pausanias en la antigüedad, que hicieron todo este relato en lo que fue los trabajos y los días, y que estuvieron hablando, el primero desde Grecia, el segundo ya desde la antigüedad romana, de todo lo que era precisamente esta mitología. Y además, bueno, se hicieron descubrimientos en el siglo XIX y en el siglo XX. Les sugiero leer un libro fenomenal que se llama El toro de Minos, de Leonard Cottrell, que es verdaderamente fantástico y que gracias a ello se descubrió una especie de inscripción que le llamamos lineal B, y que ayudó pues a todo el desciframiento de lo que estaba escrito en un griego antiguo. Y pues bueno, esto se desarrolló también en lo que fue la zona de Minos, exactamente donde existe el laberinto del Minotauro, y donde ya tuve la oportunidad hace algunos años de estar visitando no solo el laberinto, sino pues encontrarme de frente con la máscara de oro de Agamenón, y bueno, toda una serie de vivencias. Les recomiendo muchísimo. Si les parece bien, posteriormente podremos hablar en algún programa especial de la cultura y el turismo en Grecia, pero ya contemporáneos. Y bueno, me gustaría hacer una contextualización. Tenemos una primera imagen que es la de un árbol genealógico. Aquí pues presten mucha atención, me voy a entretener un poquito en ella para que nos quede claro. Sé que está un poquito cargado, pero bueno, es necesario para comprenderlo. En la parte de arriba tenemos lo que se conoce como Caos. Caos pues es el dios primigenio, y él, bueno, se dice, de acuerdo con el mito, que un buen día él estaba bostezando y de la garganta le salió, ¿sí? Lo que es la Vía Láctea, y se creó la Tierra. Y entonces de allí tenemos a Gea, que es la Tierra, y tenemos también a Urano. Urano ya existía, si se fijan, tenemos Caos en la parte superior, y a su izquierda tenemos dos descendientes, que es Gea y es Eros. Eros en el sentido no del erotismo, sino en el sentido del amor, porque para que exista la vida debe existir también el amor. Entonces está la tierra y el amor. La tierra se une con el cielo, que es Gea y Urano o Uranus, y también de manera espontánea tenemos a Afrodita, pero no Afrodita o Venus como la conocemos, sino Afrodita como primigenia u original, que es la belleza. Entonces, para que surja el mundo se requiere la tierra, el cielo, la belleza y el amor. Al unirse Gea con Urano, ellos tuvieron tres tipos de descendientes: los 12 titanes, entre los que sobresalen Cronos y Rea, y de ellos pues bueno, son los padres de toda esta generación de dioses del Olimpo. Pero también tuvieron tres cíclopes y 13 catónquiros. Se dice que cada uno de ellos quedó disperso en la tierra, y que pues corresponden en realidad a lo que se conocía en la antigüedad como todo el mundo conocido, que no es otra cosa más que Asia, África y América. América no, perdón, Asia, África y Europa. ¿Sí? Y América y Oceanía serían descubiertos muchísimo tiempo después, motivo por el cual aún en el Imperio Romano no se creía en la existencia de los 5 continentes, sino de 3. Y bueno, tenemos la unión de Cronos y de Rea. Cronos es el tiempo, Rea es la naturaleza en todo su esplendor, y ellos van a ser padres, como pueden observar, y voy de izquierda a derecha, de 6 grandes dioses.
Hestia, Hera, Zeus, por supuesto, que es el dios del Olimpo, Demeter, Hades y Poseidón. A ellos se les conoce también como segunda generación de dioses. Y de ellos van a venir otros dioses. Por ejemplo, la unión principal es de Hera con Zeus, y pueden darse cuenta que la unión de ellos nos da a Ares, también no, que es el único hijo legítimo conocido como Marte, del cual les hablaré un poquito más tarde. Y Zeus, por su cuenta y de diversos amoríos y diversas formas, tuvo a Afrodita, Artemisa, Apolo, Atenea, Hermes y Dionisos. Asimismo, Zeus con su hermana Demeter, de una manera particular, procreó a Perséfone, y Hera, por su parte, procreó a Hefesto. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el árbol genealógico que tenemos aquí, amigos, y me gustaría, pues vamos a ir viendo las imágenes. Van a ser breves, tienen un poco de reseña que les dejé en la misma fotografía, para que quede, cuando quieran ver este programa o compartirlo, que se los agradecemos tremendamente, puedan definitivamente tener esta información textual también. Entonces, tenemos a Cronos, que se conoce, y aquí les quiero dar un tip. Les voy a poner el nombre en griego, y el que está entre paréntesis es el nombre como se conoce entre los romanos. Entonces, bueno, Cronos, sus padres, como ya dijimos, son Urano y Gea, su hermana es Rea, con quien se casó, y él es el padre de Zeus y de toda una casta importante de dioses. Asimismo, bueno, Cronos había sido pues avisado por el oráculo que iba a ser pues destituido o desplazado por uno de sus hijos al poder. Entonces lo que él hacía era devorarlos. Esto era verdaderamente horrendo, y lo que él consideraba es que si los devoraba y los conservaba en su vientre, podría tener el control. Aparte, Cronos significa el tiempo, así que de esta manera él tendría todo el control de sus hijos y del tiempo, y sería insustituible. Sin embargo, bueno, como vemos en la siguiente imagen, pues la mitología no para aquí, sino que realmente tenemos a Cronos devorando a sus primeros 5 hijos, ¿sí? Y podemos observar en las imágenes, la segunda es tremendamente conocida, la de la derecha. Todo tiene una relación con la salida de la vida o la salida del sol, pero en la derecha, que es de Goya, lo tenemos allí verdaderamente. A él le llama Saturno en el mundo de los parricidas, o en el mundo de los padres que asesinan a sus hijos, devorándolos. Y del lado izquierdo podemos observar a Hera verdaderamente horrorizada, pues viendo cómo devoraba a sus hijos. Sin embargo, y podemos ver en la siguiente imagen, pues esto, él hablaba de los 5 hijos. Tendría que nacer Zeus, sus padres, bueno, como ya sabemos, Cronos y Rea, y están sus 5 hermanos. Una de ellas, que es su hermana Hera, es su hermana oficial. Su arma es el rayo, y el atributo es el dios del cielo y de todo lo que existe, y él es el soberano del Olimpo. Pues cuando Rea, que ya sabía que solo iba a tener 6 hijos, tiene a Zeus, que es el menor, pues verdaderamente no solo está horrorizada, sino que está por el consumo, ahora sí que alimenticio, de sus hijos, sino que se da cuenta que va a tener la oportunidad de ser verdaderamente madre, cuando ella representa a la naturaleza encarnada como madre. Y entonces le entrega a Cronos una piedra envuelta en una sábana, para que él piense que es Zeus, y le dice que es el último hijo, que es muy pequeño y que tiene que devorarlo por completo. Entonces él lo devora por completo y cae en una especie de letargo. No es que el tiempo desaparezca, simplemente pues parece detenerse un poco, y Zeus es depositado en una isla donde él posteriormente va a regresar a enfrentar a su padre y a abrirle el vientre para sacarle a todos sus hermanos, motivo por el cual pues todos lo reconocen como el dios del Olimpo, a pesar de ser el menor. Y bueno, podemos ver la siguiente imagen, algo muy interesante aquí, que es Hera o Juno, como se conoce entre los romanos, y por quien se da el nombre al mes de junio. En la antigüedad eran solamente 10 meses. Entonces sus padres, igual Cronos, Rea, comparten los mismos hermanos, es esposa de Zeus, y ella es muy, muy respetada
como la verdadera reina del Olimpo y era muy hermosa, celosa, implacable y tremendamente vengativa. Como veremos en la siguiente imagen hablando de ella misma, pues tenemos una representación pues del Renacimiento, propiamente Rafael, que se hizo de Hera, es una, siempre se le presentó como la esposa ardiente que espera, porque Zeus pues en verdad tenía toda una serie de amoríos con mortales, con semimortales, y bueno, aquí ella se nos dice que tuvo a Ares, que es Marte entre los romanos, pero también tuvo a Hephaestos o Hefestos o Vulcano, y tuvo a Eleitia y a Hebe, aunque a ella se le atribuye por su cuenta haber dado vida a otros seres, no necesariamente pariéndolos. Tifón es más grande que las montañas y es este fenómeno natural que existe hoy día, que sobre todo en Asia, en la zona de China, donde nos dicen hubo un tifón que es como un espantoso huracán, pero de un nivel mucho más elevado que las categorías que nosotros conocemos. Y se dice que era más grande que las montañas, que por dedos tenía 100 cabezas de dragones y de la cintura para abajo estaba rodeado de víboras con un cuerpo alado y ojos que despedían llamas. Y entonces, bueno, era así como que un tip que les quiero dar y bueno, estaré dando estos cursos que me han solicitado los miércoles en la noche acá en la colonia Narvarte, en el estudio de Pura Vida Cultural de enigmas, mitos y secretos del arte. Y bueno, pues parte de esto lo estoy haciendo de manera muy general hoy, pero bueno, sirve de que los invito para que sigan reuniéndose con nosotros. Hera tenía una fuente y en esta fuente, bueno, las aguas que brotaban tenían un movimiento que le permitían a ella ver lo que estaba pasando en el Olimpo, pero también lo que estaba pasando en la tierra. Y se dice que en verdad se enojaba y se ponía muy celosa de las mujeres que eran muy hermosas, porque Zeus era tremendo y era muy coqueto y como dicen por allí, bueno, no dejó títere con cabeza entre humanas, ninfas y diosas y semidiosas. Y la realidad es que ella era muy celosa y ponía trampas para quitar la belleza a las mujeres y lo veía a través de su fuente que brillaba como un espejo. Si me dicen esto tiene cierto parecido pues con la historia de algunas de las brujas o de las historias de Grimm, donde se nos habla de la bruja de Blancanieves y que tiene un espejo, etcétera. Bueno, pues así es, inclusive en una versión más reciente de cine con Kirsten Stewart, si no mal recuerdo, que ella le hace de Blancanieves y el cazador, pues lo que es la madrastra como tal, pues está con un espejo, pero este funciona como una fuente. Entonces, en realidad, mucho de la mitología antigua fue retomada por los hermanos Grimm y por otros escritores también, pues para todas estas narraciones. Y bueno, pues ella, más adelante veremos los hijos de Zeus y los motivos por los cuales estaba bastante celosa. Tenemos ahora a otra diosa que es hermana de Zeus y de Hera, y se conoce como Hestia y Vesta entre los romanos. Por supuesto, los mismos padres. Ella se mantuvo pura y se dice que tanto Poseidón como Apolo la cortejaban ferozmente, no tuvo hijos y es la diosa del hogar. Tiene cierta lógica o mucha lógica. Ella no podía tener un solo hijo o varios hijos porque era la diosa de todos los hogares existentes, entonces ella era como la madre de todos. Se consideraba la tierra colocada en el centro del mundo y un detalle muy curioso de ella es que recibía adoración en cualquier templo. Este es un detalle muy particular de los templos de la antigüedad, tanto de Egipto como de Roma, como de Grecia particularmente, es que los templos tenían una invocación a una sola figura religiosa y algo muy interesante era precisamente que si era para Atenea, solo era para ella, si era el templo de Zeus, solo era para Zeus. Pero cuando hablábamos de Hestia o de Vesta, en realidad se presentaban pequeñas figuritas y estas a su vez estaban presentes en todos los templos. Era lógico, la diosa del hogar. Entonces era muy querida, no la más querida, no la que tenía más adoración, pero sí muy respetada y muy presente.
Y otra diosa que la va a acompañar en todo lo que es propiamente la fama, pues es su hermana también, ¿sí? Y que podemos ver en la siguiente imagen. Vean qué bellísima imagen. Es, valga la redundancia, Demeter o Ceres. Ceres entre los romanos, sus padres igual Cronos y Rea. Ella solo tuvo amores de una forma muy particular con su hermano Zeus. Ella creía en la lealtad y en la fidelidad. Sin embargo, se dice que se encarnó de un hijo a través de un sueño que tuvo y que le fue inculcado por las musas. Tenemos aquí otros paralelismos. Recuerden que estamos hablando de 5 siglos, de que tenemos la etapa de la Grecia clásica, pero la mitología procede de la etapa homérica desde el siglo IX y siglo X antes de Cristo, esto es antes del advenimiento del cristianismo. Ella es la diosa madre de la tierra o de la madre tierra, de las estaciones, y que solamente existían dos, ahora les cuento por qué, del grano, de la agricultura, y es la diosa con la que hubo mayor cantidad de templos, santuarios, y la más adorada en el mundo antiguo, no solo por los griegos, se extendió también hacia los egipcios. Y un detalle muy particular es su hija, Proserpina entre los griegos, Perséfone entre los griegos, Proserpina entre los romanos. Esta muchacha fue pues secuestrada por su tío hermano de Demeter o Ceres, que no es otro más que Hades, el dios del inframundo, quien se enamoró de su sobrina y la raptó. Cuando Ceres se dio cuenta de esto, pues entró en una profunda tristeza, le pidió ayuda a Zeus para buscarla. Zeus sabía dónde estaba, se lo informó y sin embargo le dijo que no era posible que recuperara a su hija, porque al entrar al inframundo, lo que se conoce como los campos elíseos, hay una división en la mitología griega, una que es la entrada propiamente a lo que es el infierno y otra a los campos elíseos que representan el paraíso. A diferencia de la gran cantidad de religiones, tanto antiguas como contemporáneas, el bien no está en el cielo y el mar está en el infierno, o en el mundo subterráneo, sino que realmente todo era un mundo subterráneo con Hades, y al entrar pues estaban estas divisiones para quienes iban al cielo y para quienes iban al infierno, y de lo cual, bueno, pues Dante Alighieri hace una gran descripción. Sin embargo, ya en la Edad Media pues se habla del purgatorio, cosa que no existe en la antigüedad griega o grecorromana. Resulta entonces que Hades rapta a Perséfone o Proserpina, y cuando Ceres se da cuenta de esto, pues evidentemente está muy preocupada, muy molesta, porque ella no puede ir a los campos elíseos porque allí entran solamente los muertos, de tal manera que ella, al percatarse de ello, cae en una terrible depresión y llora y llora y llora hasta que Zeus se preocupa y le dice: no es posible, estás inundando al mundo, ¿qué es lo que podemos hacer? Habla con su hermano y este le dice: ok, estoy dispuesto a devolverla siempre y cuando ella no haya consumido algún alimento aquí en el inframundo, y su madre puede entrar protegida por ella. Y entonces Ceres va al inframundo, va por su hija, la abraza, le dice que le extraña mucho, y lo que hace es precisamente decirle: vámonos, si no has comido nada. La chica le dice: no, no he comido nada. Se van, pero aparece un árbol con unos frutos deliciosos. Justo cuando ella está saliendo, ella toma unas pequeñas bayas sin que su madre se dé cuenta y las toma, las consume. En ese momento aparece Hades, le dice que ya no se la puede llevar. Entonces su madre se va totalmente destrozada, y a partir de allí la tierra entra en un invierno impresionante, que de acuerdo con muchas personas de la mitología pues dicen que sería coincidente en tiempo con la segunda glaciación. Algo importante aquí es precisamente el hecho de que se nos señala que estamos hablando de Homero en ese siglo X-IX ya escrito, pero la mitología es de mucho tiempo antes. Y resulta entonces que Zeus le dice: no es posible, no puedes hacer esto. Habla con Hades y le dice: vamos a llegar a un acuerdo, motivo por el cual le dice: estoy de acuerdo. Ella se va 6 meses con su madre y se queda 6 meses conmigo. Y entonces en toda la Europa continental existen solamente 2 estaciones al año: la temporada seca y la temporada de lluvias.
La temporada seca corresponde al invierno y la primavera, que es cuando Perséfone está con su mamá. Y la temporada de lluvias, que es el verano y el otoño, que es cuando ella está con Hades y que corresponde al tiempo que Ceres llora inmensamente por su hija, y de allí vienen las lluvias. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, lo que se nos dice, uno de los mitos más sólidos acerca de la antigua Grecia. Y continuamos con otros dioses. Tenemos a la siguiente persona, que es precisamente Hades, de quien les acabo de hablar, o Plutón. Sus padres son Cronos y Rea, y su pareja, la única pareja que él tuvo, y podemos ver en el grabado de la parte inferior, también de carácter renacentista, el cómo está raptando a Perséfone o Proserpina. Y él es el dios del mundo subterráneo, del infierno y de la muerte. Era de un carácter verdaderamente feroz y muy, muy implacable ante los ruegos. ¿Por qué? Porque él definitivamente, él decía, las personas tuvieron la oportunidad de portarse bien en vida, y ya que llegan a la puerta, y pudieron ver en la imagen, él está acompañado del famoso cancerbero, aunque mucha gente piensa que es una sola palabra, cancerbero, en realidad se llama Cerbero, el perro, y tiene 3 cabezas. Esta representación ya es de carácter renacentista, les decía, después del gran escrito de Dante Alighieri de la Divina Comedia, donde se nos dice que cada uno de los perros con cabeza blanca, gris y negra van a tener una percepción para el alma que está entrando al inframundo, dependiendo cómo haya sido su comportamiento. Es uno de los perros que reacciona, se iría al infierno, al purgatorio o al cielo. ¿Sí? Y entonces, bueno, si les parece bien, posteriormente estaremos haciendo un programa exclusivo para la Divina Comedia, que es un tema fascinante. Y bueno, pues Hades rapta, y ya les dije lo que pasó con Proserpina. Y bueno, pues él era implacable. Él decía, si ya te portaste mal, en este momento ya no hay solución. Debiste portarte bien y debiste solucionar los problemas cuando todavía era momento. Y bueno, pues podemos ver la siguiente imagen. ¿Sí? Y aquí tenemos al famosísimo dios Apolo. Sus padres son Zeus y Leto. ¿Sí? Algo importante que pasó aquí es precisamente que él es el hermano mellizo de Artemisa, y sus parejas, pues bueno, aunque no lo crean, o sea, Apolo era bellísimo verdaderamente, pero tuvo mala suerte en el amor. Él se enamora de Dafne, ahora les cuento la historia, de Coronis, de Jacinto y de Kiparizos. Sí, entonces no había problema. De hecho, una de las obligaciones civiles en la antigua Grecia era que los ciudadanos tuvieran tres prácticas comunes para considerarse ciudadanos en realidad. Esto es, que fueran atenienses varones, en primer lugar. Esto es, las mujeres quedaban fuera, y si había nacido en las islas o en una zona como Esparta o bueno, Macedonia o Alejandría, que estaban ya fuera, ya no correspondían a Grecia como tal, sino a Egipto, por ejemplo. Sí, que era lo que ocurría, que no podían ser considerados ciudadanos, tenían que ser varones nacidos en Atenas de padres atenienses. Esto era muy importante. Tenían que cumplir un servicio militar que antes de los 25 años, y además ser formados bajo el concepto de erasta y erómano. Erasta ya sé que nos suena a pederasta, es un término para un estudiante que era entregado a los 13 años a un hombre aproximadamente de 25 a 27 años, y quien iba a ser su tutor en las ciencias, en las artes, en la tecnología, pero también en lo que se consideraban las artes amatorias. Esto es, un varón era entregado en manos de otro, y la homosexualidad como práctica era obligatoria. ¿Sí? Cuando el joven crecía, decidía si quería quedarse en la práctica homosexual permanente o si deseaba formar una familia. En todo caso, su obligación era también darle un hijo a Grecia. Podía hacerlo a través del matrimonio, y en caso de que la práctica homosexual fuera su elección, no estaba permitido que practicaran la bisexualidad. Entonces acudían con una amazona a la isla de Lesbos, que eran a las únicas a las que se les permitía el lesbianismo, de ahí el nombre de la isla de Lesbos, y estas amazonas pues eran embarazadas
por estos jóvenes para darle un hijo a Grecia. Así era como se conocía, o un hijo a Atenas. Y bueno, pues Apolo era un dios de gran belleza y se sabe que se enamoró tanto de hombres como de mujeres y era el dios de la música y de las artes. Por eso se habla también del templo de Apolo y de las musas que siempre lo acompañaban, las famosas 9 musas. Tenemos a otro de los grandes personajes que es precisamente Poseidón, o Neptuno como lo conocemos, hermano también de Zeus. Él tuvo diversas parejas, que es Anfítrite, que fue su esposa legítima, Amímone, Demeter, su hermana, pero únicamente trató de seducirla, pero no lo logró, sin embargo él estaba enamorado de ella. Medusa, sí, efectivamente, esta triste historia de una doble victimización, donde una mujer, precisamente una belleza virginal y pura a cargo del templo de Atenea, fue violentada sexualmente por Poseidón, y entonces Atenea se molestó muchísimo porque dijo que habían profanado su templo y en lugar de castigar a su hermano, la castigó a ella, convirtiéndola pues en esta figura espantosa con estos cabellos de serpientes. Sí, entonces bueno, tenemos también a Alia, a Afrodita, y aunque no lo crean, tuvo más amantes que Zeus, y esto es posible. Sus hijos son Nauplios, Polifemo, Lamos, Tritón, Atlas, sí, ese que fue castigado por todos sus errores, cargando el mundo a sus espaldas, y en general sus hijos fueron monstruos o bandidos. Él es el dios del mar, de aquello todo lo relacionado con el agua. Y hay una historia muy curiosa, amigos, que les quiero contar. Por supuesto que va a ser todo muy rápido, muy ligero. Poseidón le solicitó a los antiguos habitantes de Atenas, cuando todavía no eran atenienses, que no habían elegido a su diosa tutora Atenea, que pusieran la ciudad a su nombre y se llamaría Poseidonia. Atenea les dijo: pónganla a mi nombre, y entonces lo que va a ocurrir es precisamente que yo les voy a dar la paz, la inteligencia estratégica para defenderse de las guerras, y les voy a dar el olivo y también el que sepan manejar el torno para la cerámica. Mientras que Poseidón les ofreció el tridente, el fuego, que si bien es un elemento que puede combatirse con agua, pues es muy fuerte. Dice: ya poseen la tierra, poseen el aire, yo controlo el agua, ustedes controlarán el fuego, y les daré el tridente y el caballo. Los atenienses prefirieron la paz que la guerra y se decidieron por Atenea. Se construyó el gran templo en la Acrópolis, y a partir de allí pues se conoce todo esto como Atenas. ¿Sí? Entonces bueno, pues esto es Poseidón. Tenemos también dentro de esta mitología griega nuestro siguiente personaje, que es Atenea, precisamente conocida como Minerva entre los romanos. Vean nada más qué belleza de escultura. Y bueno, pues sus padres fueron Zeus y Metis. Algo muy curioso de ella no nace de Metis. Metis es una mortal de la que Zeus se enamora. Ella permanece siempre virgen, tuvo un hijo de manera muy singular, que fue a partir de su pensamiento, al igual que ella. Se llamó Eritonios, y sus atributos es ser diosa de la sabiduría, ¿sí?, de la guerra, y sus manos eran muy hábiles para las artes. Como les dije, creó el torno y el olivo, y ayudó también en la construcción de la nave de los argonautas. Ahora, Atenea, cuando Zeus se enamora de Metis, él tiene un enamoramiento verdaderamente mental, un enamoramiento total hacia Metis, y no logra consumar su amor con ella. Sin embargo, él tiene un dolor de cabeza terrible un día y le pide a Hefestos o Vulcano que haga un hacha que pueda partir su cráneo. Entonces él se abre la cabeza, se hace un parto o una partida, de allí también bueno viene el nombre de Atenea Partenos, ¿sí?, o de un parto donde nace Atenea, y ella sale como esta figura que vimos anteriormente, adulta completamente, vestida y con un casco de guerrera, estratégica y audaz. ¿Sí? Ella inclusive en la mano, muchas veces, como podremos ver en la siguiente imagen, tiene una representación del mundo, y en el mundo
bueno, pues ella tiene lo que es propiamente la imagen de una Nike o de una Victoria alada. Y aquí pues algo muy interesante de ella, ¿sí? Es precisamente el hecho de que representa la sabiduría y se le ve acompañada por una lechuza o también lo conocemos como un búho. Y bueno, pues podemos ver la siguiente imagen. ¿Sí? Aquí está precisamente, y no solo es una gran tejedora, este oficio se los enseñó a los hombres, tenemos una imagen muy contemporánea porque es una diosa muy admirada en la actualidad, y bueno, vean su casco de espartana y vean también esa Nike o Victoria alada, lo que nosotros aquí en Ciudad de México nos da por llamar, o en México en general, Ángel de la Independencia, que no es otra cosa, ya me estoy riendo yo sola amigos, pero bueno, es una Nike o Victoria alada. Y bueno, vamos a ver a la siguiente deidad, ¿sí? Que es precisamente Artemisa o Diana. Sí, ella era una amazona, sus padres son Zeus y Leto, su hermano mellizo era Apolo. Apolo representa el sol y la vida, mientras que Artemisa representa a la luna. Era sumamente coqueta la condenada, pero odiaba, no sabemos por qué, odiaba a los hombres. Los atributos: es diosa de la casa y de los bosques, a ella se le presenta como la luna como tal, y en su honor se erigió en Roma el templo de Éfeso, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y fue quemado por Erotrasto la misma noche en que nació Alejandro Magno. Y me gustaría que vieran la siguiente imagen, y bueno, se darán cuenta de algo muy interesante. Esta es también de carácter renacentista. Ella está bañándose luego de la cacería cuando Acteón la ve desnuda y ella lo convierte en venado y sus propios perros lo destrozan. Y en la siguiente imagen ocurre algo muy interesante. Aquí la tenemos a ella representada con su túnica y su manto. Era muy coqueta, como les dije, y en la primera imagen que vimos, bueno, pues ella se llamaba Diana, Diana cazadora, como la que tenemos en muchas fuentes, que también se le llama Minerva, la fuente de Minerva, y tenemos en Guadalajara, en Nuevo León, aquí en la Ciudad de México, la famosa fuente de la Diana. Y bueno, pues ella era una amazona cazadora. Y como detalle curioso, les puedo decir que algo muy interesante pues es que Diana es el nombre de la Mujer Maravilla en la Liga de la Justicia, y es precisamente Diana cazadora, esta amazona que gana de entre todas para llegar a representar la justicia. Así que en las caricaturas también tenemos esta gran representación, y en los personajes Diana Cazadora es la Mujer Maravilla, o mejor dicho, la Mujer Maravilla es Diana Cazadora. Y bueno, tenemos ahora a otra que es precisamente Afrodita o Venus. Ella no tiene padre, se dice que pues Cronos fue le cortaron los testículos y los aventaron al mar por infiel, y bueno, pues realmente de allí, de la espuma de los testículos o de esta imagen del semen, es que surge Afrodita en su esplendorosa belleza y su magnífica desnudez. Tuvo así, Poseidón no dejó mujer que pudiera moverse que no fuera de él, y lo mismo ocurrió con Afrodita o Venus, tuvo todos los amantes del mundo. Ella fue casada con Hefestos, que es el dios del fuego, aunque su verdadero amor fue Adonis, y su amorío más reconocido es el de Marte. Marte, su hijo es Cupido, Eros o Anteros, y también Hermafrodito, que lo tiene con Hermes, y bueno, Eneas y muchos más. Los atributos: es diosa de gran belleza y sensualidad, y bueno, su sensualidad habitaba en su cintura. Y podemos ver una imagen que es la siguiente. Y bueno, aquí tenemos una representación de Rafael, que es precisamente a Venus y a Marte. Tenemos acá una imagen y la famosísima pintura del nacimiento de Venus de Botticelli en el 480 renacentista. Esto me lleva a hablar de Marte, que es el siguiente dios. Y bueno, pues él, sus padres eran Zeus y Hera. Esto es que será tío de Afrodita, si se le puede decir así, porque aunque ella era hija de Cronos y no tenía padres, en realidad se nos señala como hija directa y también muy cuidada por Zeus. Sus parejas fueron Belona o Enio y por supuesto Afrodita, y tuvo una gran cantidad de amantes mortales. Sus hijos son Deimos y Fobos, que son las fobias,
y es el dios de la guerra, era muy revoltoso, bárbaro y cruel, y a pesar de todo lo señalado, bueno, pues era muy común que perdiera en la batalla, porque todo lo hacía desde el estómago, amigos. Entonces, bueno, cuando no se utiliza un pensamiento estratégico, pues la guerra es un fracaso. Entonces tenemos como dioses de la guerra a Atenea, inteligente y estratégica, y tenemos a Marte. Sí, y bueno, pues hay otras historias, pero les digo, inscríbanse a los cursos que estaremos anunciando ya en Pura Vida Cultural los miércoles por la noche, y pues estaremos aprendiendo muchos más detalles. El siguiente es precisamente Hermes, que se conoce también como Mercurio. Tiene alitas en los pies. Sus padres son Zeus y Maya, que es una de las 7 hijas de Atlas. Sus parejas fueron Afrodita, Antianeira, etcétera, y sus hijos son Hermafrodito, que es Hermes y Afrodita, y que bueno, no se ponían de acuerdo en el género, y entonces a veces estaba como mujer, a veces como hombre. Tenemos Autólicos, los dioses lares, que son los de las tierras, y bueno, él era el mensajero de los dioses, del comercio y también de los ladrones, que se dice que huían rápidamente. El siguiente es precisamente, tenemos aquí la imagen de Festo o Vulcano. Hera lo tuvo por sí sola, sin la ayuda de Zeus, entonces él era pues cojo de ambos pies. Lo casan con Afrodita, Afrodita le es infiel con Marte, y tiempo después pues él se enamora de Charis, o que es la Gracia, y Aglaya, que es la Aurora. Y bueno, sus hijos son Erictonio, Palaimón, Árdalos, que fue un famoso escultor quien modeló y dio vida a Pandora, esta mujer curiosa de la caja que sacó todos los males a la humanidad. Y bueno, él era el dios del fuego y el herrero de los dioses. Y ahora vamos con otro más, que es Dionisio o Dioniso, Dionisios o Baco. Sus padres son Zeus y Semele, y pues Zeus se enamora verdaderamente de Semele. Dioniso o Baco es joven entre los griegos, adulto y regordete entre los romanos. Él se enamora de Ariadna, esta mujer que fue abandonada por Teseo, toda vez que ella le ha dado el secreto para vencer al Minotauro. Sus hijos son Estófilo, que es un pastor que se dedica a producir vino, quién sabe por qué. O sea, estamos hablando del dios del vino, de la viña, del delirio báquico, la borrachera, pero también del teatro. Y pues algo muy interesante es que en Roma, mientras que la fiesta de Dioniso en Grecia era de una semana, 10 días, en Roma era de 6 meses, amigos, y se llamaban bacanales. Y eran terribles, porque pues estábamos ante la presencia de 6 meses de pura fiesta, sin trabajo, sin producción, y llegó a haber muchísimas orgías y muchísima depravación, motivo por el cual el Senado romano en el año 186 a.C. prohibió los dichosos bacanales, ¿sí? Y bueno, pues Dioniso es el dios del vino, pero también del teatro, y bueno, hay un gran teatro de Dioniso, así como de Epidauro, en toda Grecia. Tenemos una gran presentación de teatros que son bellísimos. Después tenemos a otra persona, o bueno, otro personaje aquí que vamos a analizar. Y bueno, tenemos lo del bacanal que les mencionaba, y de allí tenemos ya lo que es propiamente el Parnaso, que es el lugar de Apolo y de las musas. Aquí en sus faldas corría pues la fuente de Castalia, que se decía que no solo inspiraba a las musas, sino que también permitía que quien bebiera de ellas fuera visitado por estas musas y por la gran inspiración, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos hablando de los 12 dioses principales, de una manera muy general, por supuesto, amigos. Les tengo una sorpresa, estaré dando un curso también de mitologías comparadas. Y bueno, pues no se pierdan de esto. Les recuerdo que, bueno, ya lo anunciamos la semana anterior, pero les recuerdo algo muy interesante. Nuestro socio, que es el primer actor Juan Antonio Edwards, en Pura Vida Cultural, pues estará dando talleres. Ya pues se llenaron los primeros, sin embargo tendremos otro el domingo, porque nos lo han estado pidiendo también en domingo para quienes trabajan de lunes a sábado, el domingo 18 de agosto. Si quieren mejorar su presencia en juntas, en reuniones con público, si se dedican a las ventas, si quieren sentir más seguridad en su persona y manejar toda su energía y dirigirse
tanto a sus hijos, a su pareja, a quienes ustedes quieran, con un control de sus emociones para lograr todos sus objetivos. No se pueden perder este taller. Domingo 18 de agosto estaremos trabajando de las 10 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Sí, les estaremos poniendo la información. Y pues bueno, estamos terminando ya el día de hoy. Y bueno, pues me dará muchísimo gusto verlos la siguiente semana. Hasta pronto.